Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Carlos Alcázar Dorado, del grupo cuarto MA en programación de periféricos de la ingeniería mecatrónica. El día de hoy es presentar un proyecto acerca de una calculadora, pero como tal, yo por motivos de salud no pude asistir y no me tocó un tema como tal. Entonces lo que hice fue abarcar una extensión de grandes calculadoras, de varias calculadoras, por ejemplo, metiendo la básica, la científica, la de números imaginarios y la de áreas. Primero voy a ejecutar el programa para que vean un ejemplo de cómo es. Yo lo que hice fue primero pues poner el menú, un menú básico en donde selecciones la calculadora que quieras utilizar, por ejemplo, la calculadora básica. En la calculadora de operaciones básicas, pues nomás vamos a encontrar lo que es la suma, la multiplicación, la resta y la división, que fácilmente los podemos hacer desde nuestro teclado, por ejemplo, 2 más 10 calcular, y ya nos da luego el resultado. También tenemos lo que es la calculadora científica, en donde se agrega el seno, el coseno, tangente, raíz cuadrada, raíz más, raíz menos, raíz por multiplicación y raíz entre. En la de números imaginarios, como tal, agregamos lo que es la parte real, que es la parte uno, la parte imaginaria uno también. Y después la parte real 2 y la parte imaginaria 2. Y aquí en la operación, pues seleccionamos si queremos hacer la suma, resta, multiplicación o división. Y en la calculadora de áreas, lo que hice fue agregar las figuras básicas, como que fueron cuatro: círculo, rectángulo, triángulo y cuadrado. En donde un ejemplo, si queremos conseguir lo del rectángulo, pues aquí no es necesario que pongamos el radio porque es para el círculo. Nomás lo que hice fue dejarlo ahí y nomás ocupas las casillas que tú vayas a necesitar dependiendo de la figura que ocupes. Por ejemplo, de base tenemos 10 y de altura, que pues, también podemos poner lado, vamos a ocupar la de lado o la altura, pero podemos poner lado de lado y ya nomás hace la multiplicación. El área del rectángulo es de 100. Así podemos utilizar el del círculo, el del triángulo, el cuadrado, etcétera. Y bueno, ahora vamos a la parte del código. Bueno, primero lo que empezamos a hacer es importar el Tkinter, el Azteca, donde vamos a ocupar el Mesosbotch y la función de matemáticas, básicamente. Aquí lo que primero que hacemos es pues agregar las funciones para las calculadoras. Por ejemplo, la calculadora básica. En la calculadora básica nomás lo que hacemos es agregar la ventana, el nombre, el título, después agregamos la función, agregamos el widget de la calculadora básica, en donde ocupamos el tk.label, en donde nos dice el mensaje que ingresemos la operación. De ahí nos vamos a lo que es la calculadora pues científica, y es básicamente repetir el mismo progreso, pero en cada calculadora, obviamente agregando que en diferentes vamos a agregarles un plus en donde se diferencia que es la básica y que se diferencia que es la científica, la de números imaginarios, la de áreas. Bueno, aquí en la de calculador científico agregamos funciones matemáticas adicionales en donde nos da el resultado, donde ingresamos el mat, que es lo que nos va a hacer las funciones básicas y las funciones que nosotros vayamos a ocupar dependiendo de la calculadora en la que estemos trabajando en la sección. En la sección hay que tenemos lo que ocurrió al calcular si nos da el resultado bien, pues obviamente nos va a dar un resultado correcto, pero si a la vez ponemos un número que no es o se nos va algo, directamente nos va a marcar error y nos va a decir ocurrió un error al calcular el seno. Entonces, ¿qué te va a decir? Que lo vuelvas a repetir porque está mal. Así en cada una, en la de seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, calcular pi, etcétera. Bueno, luego en la de raíz cuadrada, tangente. En la calculadora de pi también, pues vamos a agregar lo que es el float, en donde convierte los números en algún número positivo. Bueno, dependiendo el if, la posibilidad que vaya a ser. En esta vamos a ocupar es la suma, la resta, multiplicación y la división. Es donde les digo que se va a dividir dependiendo de la calculadora que que vayas a ocupar, vas a ir dividiéndola y vas a ir ocupando diferentes comandos. Bueno, los widgets pues, de la calculadora científica, pues nomás básicamente es donde dice que agreguemos el valor y vamos a agregar los botones, en donde los botones es seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, pi más.
pi menos, pi por y pi entre, bueno, entre de división, vaya, básicamente. Y lo cerramos y le ponemos una casilla donde dice el resultado, donde nos diga que está bien o está mal. En la calculadora de números imaginarios, lo que primero hacemos es la función para la calculadora de números imaginarios. Hacemos el top level, tk.topLabel, en donde nos va a salir la calculadora de números imaginarios. En todo esto, al principio, lo que nos va a salir básicamente es el menú, lo que nos da en la parte de aquí, este menú. La parte del que es, con el que estamos empezando siempre va a ser la parte de aquí. De ahí pues, nos vamos para las funciones para realizar operaciones con números imaginarios, en donde los primero los marcamos, le decimos cuáles son, la parte real uno, parte imaginaria uno, parte real 2, parte imaginaria 2, en donde utilizamos el número uno, número 2. Ahí metemos ya las operaciones, el if y el if, el sí o el no, recuerdo más o menos. Pero en esas lo que hace es decirnos si el resultado está bien, prosigue, si el resultado está mal, haz otra cosa. Aquí nomás lo que hacemos es dividirlo para hacer la suma, resta, multiplicación y división. Y en todo caso que estemos mal, nos va a salir un message box en donde nos diga que hay un error o ocurrió un error al calcular el número imaginario. Y pues aquí un poco más de lo mismo, los widgets de la calculadora de la parte imaginaria. Pues son básicamente los recuadros en donde sale que pongas, te vas, bueno, básicamente los recuadros donde dice parte real 1, parte real 2, parte real imaginaria uno, parte real imaginaria 2. En la calculadora de áreas, primero lo que hacemos es la función para calcular áreas de figuras. La función def, calcular figura seleccionada, opción figura head 1, escogemos una. Por ejemplo, aquí ponemos desde un principio qué figura queremos calcular, el menú. Desde el menú de que tenemos el círculo, el rectángulo, el triángulo y el cuadrado. Aquí básicamente lo que hacemos es ocupar el mat.py, en donde pues es el comando en el que nos va a ayudar a hacer las operaciones básicas y nos va a ayudar a hacer la... Nosotros tenemos que plantear cuál es la operación que queremos, que quiere que haga la figura. Bueno, cuál es la operación que queremos que nosotros dé la figura para que nos dé resultado. Bueno, y en cualquier caso, si vuelves a poner un número mal o estás incorrecto, te van a salir un message box en donde diga que estás el mal o estás calculando básicamente mal o estás poniendo un número que no está correcto. Bueno, y en esta parte, en donde nos sale, por ejemplo, qué es el círculo, el resultado mat.pip, este es el código, y ya aquí lo que hacemos es dar la función, por ejemplo, para el círculo, pi por radio, y ya después aquí nos sale el 2 que lo multiplicamos por 2 obviamente es la fórmula del círculo, y aquí lo mismo nos va a salir en la fórmula del rectángulo, que es base por altura, aquí la del triángulo, base por altura sobre 2, en la del cuadrado que es lado por lado o lado por lo multiplicamos por lo mismo y ya para cerrar la ventana pues nomás definimos pues, cerrar la ventana, calcular la calculadora es cuando finalizamos nuestra figura. Aquí nomás creamos la ventana, pues básicamente es el message box donde dice calculadora de áreas, ya seleccionas, widget de calculadoras, básicamente aquí es el menú. Todo esto es el menú donde nos dice qué vamos a hacer o donde nosotros establecemos qué tan grande, qué tan chico, las características básicamente visuales del message box. Aquí nomás agregamos también el botón para salir, la manera en la que el usuario puede seleccionar, ¿no? Lo que yo hice fue hacerlo entre corchetes y ya nomás que se rellena, o sea que nomás seleccionas y se va a rellenar el corchete y ya le das a seleccionar lo que nos salía en la parte de aquí. Básicamente eso es esto. Así, así se rellena y ya nomás le das a seleccionar. Y ya nomás cerramos la ventana, creamos la ventana para el menú de calculadoras, la parte de arriba. Y pues básicamente eso sería todo si cerramos obviamente con el My Loop. Y eso sería todo del proyecto de calculadora. Básicamente yo me extendí muchísimo porque no tenía tema y por problemas de salud ya no pude hablar con el profesor o con el docente en este caso. Pero este es mi proyecto y
con un plus extra. Bueno, básicamente como no se grabó en el anterior video, nomás lo que voy a explicar es cómo se ve la calculadora porque no se grabó correctamente. Básicamente aquí tenemos lo que es la calculadora básica, la calculadora científica, la calculadora de números imaginarios y la calculadora de áreas. En este momento podemos ver cómo a la hora de ejecutar, por ejemplo, la calculadora de áreas, le damos compartir y a la hora de compartir, pues ya nomás nos sale lo que es por ejemplo, la de figuras. No, yo seleccioné lo que fue el círculo, rectángulo, triángulo y cuadrado, por ejemplo, lo del rectángulo o lo del cuadrado. Ejemplo del rectángulo, podemos utilizar lo que es la base, que es 10, le ponemos un ejemplo, y altura, que es 10, que es lo mismo. Y en este caso nomás es una multiplicación, porque así es la fórmula de del rectángulo. En la siguiente, como podemos ver, en la parte de aquí que les voy a proyectar ahorita mismo, tenemos lo que es la calculadora básica. En la calculadora básica, simplemente lo que hacemos es seleccionarla y aquí, a la hora de hacerlo, para que lo ejecutemos, nos va a dar, por ejemplo, la operación. Aquí lo hice más fácil, lo hice más sintético. Nomás es ponerlo con los números y lo que hace aquí la suma, resta, multiplicación y división. Un ejemplo, 2 más 9 nos da resultado 11. Un ejemplo, 10 eh, más 24 más 23 más 11. Nos da un número de resultado 44. Y regresamos al menú en donde tenemos lo que es la calculadora científica, en donde básicamente se le agregan unos aspectos que son que se le agrega lo que es es la misma calculadora que la científica, que la básica, nomás que se le agrega el seno, coseno, tangente, raíz cuadrada, pi más, pi menos, pi por y pi entre. También lo que hacemos es mostrarle lo que es la de calculadora de números imaginarios, que la calculadora de números imaginarios, lo como podemos ver aquí, nomás nos da lo que es la parte real uno, parte real 2, parte imaginaria uno, parte imaginaria 2. Y aquí podemos seleccionar la operación que queremos hacer, por ejemplo, la suma, resta, multiplicación o la división. Y eso sería todo de la presentación de la calculadora, básicamente porque no se grabó correctamente.